La Edad Contemporánea es el periodo de tiempo que va desde 1776 hasta nuestros días, dividiéndose en la Alta y Baja Edad Contemporánea, que va desde 1776 hasta 1870, finalizando con la unificación de lo que hoy se conoce como Alemania, y desde 1870 hasta la actualidad respectivamente. Este periodo se caracteriza por su rasgo más llamativo, las guerras. En el proceso surgieron corrientes y características culturales como el individualismo, el colectivismo y el cientificismo. Para las políticas se dieron el individualismo, las democracias y los autoritarismos, que se dividen en dictaduras y totalitarismos. En las sociales surge la creación de las clases sociales, dejando atrás el antiguo régimen, y también se dan las migraciones. Por último, pero no menos importante, las económicas, en donde surgieron el capitalismo y la economía estatalizada. Las revoluciones atlánticas, que van desde 1776 hasta 1815, inician con la independencia de las colonias británicas en Norteamérica. Fue impulsada por la Ilustración y los aires liberales, desencadenando otras revoluciones en países atlánticos contra las monarquías, buscando la libertad y un cambio de estamentos. Se materializó el liberalismo en estados democráticos, estableciendo un nuevo orden mundial. Justo después de la etapa napoleónica, que va desde 1799 hasta 1815, se crea el Congreso de Viena, el cual buscaba la reestructuración de Europa y el balance de fuerza entre las potencias. Las naciones estaban concentradas en su política interior y su fortalecimiento interno, en donde surgen nuevos ciclos revolucionarios liberales en Europa, razón por la cual se dan pocos conflictos internacionales. A este periodo se denomina la paz relativa, que va desde 1815 y finaliza en 1870, con la unificación de Alemania e Italia y la Segunda Revolución Industrial en Estados Unidos. La primera revolución industrial se da en 1769 en Gran Bretaña, dando un auge a las máquinas de vapor impulsadas por carbón, cambiando los trabajos manuales por la producción con máquinas. Años más tarde, para 1815, se da la segunda revolución industrial con la creación del motor a explosión y la implementación de energía eléctrica, cambiando el mapa geoestratégico. Después de que los países ya estuvieran políticamente organizados, aconteció un periodo en donde imperó el nacionalismo y el darwinismo político, la paz armada, que va desde 1870 hasta 1914. Los países occidentales se armaron hasta los dientes y establecieron relaciones y alianzas entre ellos. Además, debido a la segunda revolución industrial y a la consolidación de algunos estados, surgieron nuevas potencias como Alemania, Japón y Estados Unidos. En aquella época los estados buscaban mantener el prestigio de su nación y buscar la hegemonía mundial. Hubo abundantes conflictos que se resolvieron en su mayoría diplomáticamente. El 28 de julio de 1914 tiene lugar la Primera Guerra Mundial. Europa comenzó a experimentar nacionalismos revanchistas, disgregadores y expansionistas, rivalidades económicas y los cambios de alianzas internacionales, acontecimientos que generaron tensiones entre países. Sin embargo, los principales hechos que detonaron la Gran Guerra fueron el conflicto ruso-japonés, las crisis marroquíes y balcánicas y asimismo las crisis internas de Alemania y Rusia. El conflicto estalló con el asesinato del archiduque del Imperio Austrohúngaro, Francisco Fernando, en Sarajevo. De ahí que el actual territorio austriaco, con el apoyo alemán, le declara la guerra a Serbia, lo que provocó el establecimiento de los bloques que combatieron hasta 1918, la Triple Alianza y la Triple Entente. Podemos concluir que la guerra tuvo la influencia de corrientes ideológicas como el cientificismo y el individualismo, sumándole la crisis de la modernidad. En el mes de febrero de 1917 tuvo lugar la Revolución Liberal en Rusia, ocasionada por la crisis del gobierno zarista. Al ser tan complicado el panorama político en Rusia, el zar Nicolás II decide abdicar al trono y dejarlo con los liberales. En octubre de ese mismo año sube por la fuerza el régimen comunista liderado por Lenin, formando el totalitarismo más importante de la edad contemporánea, el comunismo, impulsado por la ideología colectivista. Como consecuencia se industrializó Rusia, se creó la Unión Soviética y hubo muchas muertes y persecución política. En la década de los 20, Estados Unidos, la única superpotencia mundial, aprovechó la situación e invirtió mucho dinero en los países europeos destrozados por la Gran Guerra. Al caerse la bolsa en el 29, hubo una caída en la economía global, particularmente en los países industrializados, escasos de materias primas. Esta crisis, entre otras cosas, desencadenó la subida del poder de partidos de izquierda en Europa. A causa de la Segunda Guerra Mundial, el Tratado de Versalles, la crisis del 29 en Nueva York, el pesimismo y la crisis política, social y económica en Europa, totalitarismos de ideologías colectivistas suben al poder prometiendo sacar a su país de la miseria. Estos totalitarismos fueron el comunismo en Rusia y posteriormente la Unión Soviética, que va desde 1917 hasta 1991 con Lenin y Stalin, el nazismo alemán con Hitler, que va desde 1933 hasta 1945, y finalmente el fascismo italiano de Mussolini, que va desde 1922 hasta 1945. Estos totalitarismos ocasionaron millones de muertes y un ambiente de terror. En 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial. En Alemania quedó ese rencor por haber sufrido tanta humillación de la Paz de Versalles, la subida de Hitler al poder y los demás totalitarismos europeos. La depresión de 1929 y los choques imperialistas desembocan la guerra y por ende la invasión de Alemania a Polonia.
En el transcurso surgieron dos bandos, los aliados conformados por Gran Bretaña, Francia, la Unión Soviética y posteriormente Estados Unidos, y el eje conformado por Alemania, Italia y Japón. Esta guerra, embarcada en el cientificismo, culmina con los ataques atómicos de Estados Unidos a Japón en 1945. Esta guerra se destaca por ser mucho más mundial que la primera, la estrategia implementada, las armas tan avanzadas usadas y que tuvo como consecuencia la decaída de Europa y la antesala de la Guerra Fría. Después de que Europa quedara devastada por la guerra, emergen dos superpotencias que se repartirán el mundo, Estados Unidos y la Unión Soviética, países que serán protagonistas de la Guerra Fría, que va desde 1947 hasta 1991. Paralelo a la descolonización, durante las conferencias aliadas, la Unión Soviética y Estados Unidos no se podían poner de acuerdo en cómo iban a repartir el mundo. Diversas diferencias entre las potencias desencadenan la doctrina Truman, la cual establecía el apoyo militar, político y económico a países amenazados por el comunismo, y el Pacto de Varsovia por parte de la Unión Soviética. Esta rivalidad, impulsada por voraces nacionalismos, buscaba la hegemonía mundial en todos los ámbitos. Si bien estos países no se enfrentaron directamente, sí lo hicieron en otros frentes, tales como la Guerra de Corea o la Guerra de Vietnam, lo que desataba un gigantesco temor en el mundo por la fuerza de los bandos y un posible cataclismo mundial. Después de que cayera la Unión Soviética en 1991, se llevan a cabo diversos hitos en la historia reciente, tales como la independencia y el fraccionamiento de Yugoslavia en diversas repúblicas, la creación de la Unión Europea, la búsqueda de Rusia de restablecer hegemonía en territorios exsoviéticos, el horrible genocidio de Ruanda entre Tutsis y Hutus, la primavera árabe, instaurando el fundamentalismo islámico en diversos estados y la rivalidad financiera y hegemónica entre Estados Unidos y China. Finalmente, el suceso que cambió la sociedad actual para siempre es la pandemia del COVID-19, iniciada en China en 2019.